A veces creo que mi verdadero hogar es la morgue, no mi departamento. Paso tantas horas en este edificio lúgubre que mi cama me parece un lujo extraño. Entre cadáveres, formol y silencio, forjé mi cotidianidad. Al principio me gustaba la tranquilidad nocturna, la ausencia de ajetreo. Creía que nada perturbador podía sucederme allí. Después de todo, la muerte era solo ciencia, un conjunto de procesos biológicos irreversibles. Pero conforme pasó el tiempo, descubrí que hay regiones de la realidad donde la lógica pierde su poder y algo siniestro emerge tras los espejos y las salas de autopsias. Era una noche más de trabajo. Tenía encima varias horas sin dormir, corrigiendo informes y analizando cuerpos que llegaban con historias macabras. El eco de la sala retumbaba en mis oídos, el tic-tac de un reloj se volvía un metrónomo que marcaba mi ansiedad. Por fin, terminé la autopsia de una mujer desconocida, hallada en un callejón con señales de violencia. Redacté el informe preliminar, anhelando cerrar la jornada y echarme en el sofá de mi oficina para dormir un poco. Me quité los guantes manchados de fluidos corporales y, sintiendo el ardor del cansancio en los ojos, me dirigí al baño de la morgue para lavarme las manos. Las luces del pasillo parpadeaban, como solían hacer en la madrugada. El departamento no tiene un gran presupuesto, y a esa hora yo era el único empleado activo, los otros se habían marchado hace rato. Al entrar al baño, sentí un hedor a humedad y a productos de limpieza mezclados. El espejo frente al lavabo me devolvió un reflejo agotado, el rostro demacrado, bolsas bajo los ojos, el pelo desordenado y la bata manchada de líquido sanguinolento. Abrí la llave y dejé correr el agua helada por mis manos, intentando eliminar la sensación pegajosa que me acompañaba tras la autopsia. Bajé la vista, concentrado en el jabón, y por un instante pensé que escuché algo, un murmullo, pero el agua corriendo podía distorsionar los ruidos. Cuando subí la mirada hacia el espejo, noté que mi reflejo no correspondía con mis gestos. Había una mueca en su boca, una especie de sonrisa leve, retorcida. Sin darme cuenta, yo estaba serio, sin rastro de esa curvatura en mis labios. Un escalofrío me recorrió. Me froto los ojos, convencido de que la falta de sueño me jugaba una mala pasada. Forcé una sonrisa voluntaria para comparar, y lo que vi en el espejo no coincidía. Mi reflejo esbozaba una sonrisa aún más amplia, como una parodia, enseñando los dientes de forma antinatural. Me quedé quieto, las manos goteando, incapaz de procesar la escena. Tragué saliva, tentado de pensar que todo era un simple espejismo causado por mis ojos cansados. Pero la siguiente imagen me sacudió, intenté levantar mi mano derecha, a modo de saludo, y en el espejo, mi reflejo levantó la izquierda, a destiempo y en un ángulo distinto. Era como si la imagen no siguiera la ley del espejo, sino sus propias reglas. En un arranque de pánico, apagué la luz del baño, esperando que la oscuridad rompiera el embrujo. Tal vez, con la penumbra, la ilusión se desharía. Todo quedó en tinieblas, y en ese silencio, creí escuchar una respiración suave, un jadeo al otro lado del espejo. Encendí la luz nuevamente, con el corazón a punto de explotar. Esperaba ver mi imagen normal, aunque la sangre me latía en las sienes. Mas la superficie reflectante estaba vacía, sin mostrar mi silueta. Como si el espejo me hubiera borrado. Una parte de mí se negaba a creerlo. Busqué con la vista mi propio reflejo, moví un brazo, una pierna. Nada aparecía. Podía ver detrás de mí la puerta, el lavabo, el piso, pero no mi cuerpo. Era un hueco en la realidad, como si me hubieran convertido en un fantasma. Sentí un mareo y me apoyé en la pared. De pronto, noté un aliento helado en mi nuca, una ráfaga fétida que me hizo encoger de hombros. Me giré en un salto, sin ver a nadie. Pero alcancé a captar un murmullo, algo como ahora yo haré la autopsia, contigo, pronunciado en un susurro húmedo, casi pegajoso. Fue tan atroz que un escalofrío me anudó los huesos. Salí del baño a los tropezones, temblando. Miré el pasillo vacío, con la única luz titilando. No supe qué hacer. Mi cordura pugnaba por atribuirlo todo a un delirio de fatiga. Decidí encerrarme en mi oficina e ignorar la pesadilla, esperando que la madrugada pasara y la luz del día disipara el temor. Sin embargo, el sueño se me hizo imposible.
Permanecí sentado en mi viejo sillón, la mirada perdida en la puerta, temiendo que en cualquier momento el pomo girara. Al amanecer, busqué un trago de café en la sala de descanso. Con el sol, la morgue y sus pasillos recuperan la normalidad. Los colegas llegaron con su rutina, saludando con bostezos. Yo guardé silencio, sin saber cómo narrar mi experiencia. Durante la mañana, fui a revisar el cuerpo que había dejado a medio proceso de la noche anterior. Al acercarme a la camilla, noté algo extraño. El cadáver se hallaba exactamente igual, pero la cabeza ladeada apuntaba directamente hacia el lavabo. Como si me espiara. Examiné el espejo de la sala de autopsias, un espejo que solemos usar para ver nuestro propio trabajo, y me pareció que el reflejo de la camilla mostraba un ligero movimiento en el brazo del difunto. Cuando volteé, el cuerpo seguía inerte, sin cambio. Intenté convencerme de que era solo un efecto óptico. Con el paso de los días, los sucesos se volvieron más intensos. Cada vez que me acercaba a un espejo, mi reflejo parecía tener vida propia, demorándose un segundo más en repetir mi gesto o devolviéndome expresiones que no correspondían a mi estado de ánimo. Empecé a evitar espejos, a cambiar de ropa sin mirarme y a distanciarme de la sala de autopsia sin urgencia. Sin embargo, mi profesión me obligaba a confrontar la muerte de manera directa. A veces, cuando estaba a punto de realizar un corte, notaba en el reflejo de las herramientas, en su acero reluciente, una silueta indescriptible detrás de mí, con la máscara de mi propio rostro, retorcida en una sonrisa. Una noche, ya con la morgue vacía de gente, el terror alcanzó su punto máximo. Escuché algo arrastrándose por el piso, similar a un roce de ropa húmeda. Asomé mi linterna al pasillo y, en la penumbra, percibí una figura semitransparente que se escabullía hacia el baño, con la forma de mi cuerpo, pero distorsionada, como un espectro. Me quedé helado. Sin pensar, la seguí con la linterna temblando en mi mano. El lugar estaba frío, la bombilla brillaba intermitentemente. Ante mis ojos, esa forma se acercó al espejo y se integró en él, desapareciendo con un susurro. Fue como si mi propio reflejo hubiese escapado del vidrio, cobrando alguna autonomía monstruosa. Quise gritar y retroceder, pero mis músculos no respondían. Cuando recobré fuerza, salí corriendo, tropecé con el umbral y me golpeé la rodilla, pero seguí, sin mirar atrás. Me atrincheré de nuevo en mi oficina hasta que amaneció, rezando por mi propia lucidez. Decidí buscar consejo en un compañero de trabajo, un viejo forense que aparentaba cierta sabiduría. Le conté a medias mi historia, intentando sonar racional. Él me respondió con evasivas, dijo que la fatiga y el estrés pueden provocar alucinaciones, que a veces el ambiente de la morgue desata pesadillas. No me satisfizo, más comprendí que nadie me creería si contaba lo del cadáver, la sonrisa del espejo y la sombra que me seguía. Mantuve mi angustia oculta y soporté otras semanas de apariciones en el reflejo, de susurros en la noche, de la sensación de un aliento frío mientras me acercaba a los cuerpos. Al final, la situación explotó cuando, una madrugada, me di cuenta de que mis facciones ya no aparecían en los espejos. Mi rostro se volvía borroso, como un velo de niebla cubriéndolo, mientras el resto del entorno salía nítido. Fue la última señal de que algo quería quitarme el lugar, robarme la identidad y dejarme encerrado, quizá, al otro lado del cristal. Comprendí también el significado del susurro: ahora yo haré la autopsia, contigo. No se trataba solo de una amenaza retórica, sino de una intención de invadirme, de escarbar en mi ser. Sentí pánico puro. Renuncié abruptamente al día siguiente. Nadie comprendió mi causa real. Me excusé con motivos personales. Recogí mis objetos y me fui. El supervisor me preguntó si estaba seguro. Ni siquiera le respondí. Escapé del edificio con la piel de gallina, jurando no volver a poner un pie allí. Desde entonces, cada espejo en mi casa me produce un nudo en el estómago. Tapé la mayoría y evito cualquiera en baños públicos o probadores. Siento que, si me miro de frente, encontraré un reflejo que no me imita o descubriré mi rostro retorcido en un gesto ajeno que me observa con rencor. Cada noche, a veces percibo en la penumbra un tenue destello, como si un espejo invisible se abriera y detrás habitara esa silueta con mi forma, con una sonrisa helada,
dispuesta a diseccionarme con la precisión con la que yo solía cortar cuerpos inertes. Temo dormirme y soñar con un quirófano en el que me veo acostado, un bisturí deslizándose por mi pecho, mientras mi reflejo manipula las pinzas con un goce enfermizo. Vivo con esa paranoia, convencido de que, en algún nivel, un trozo de mi esencia quedó atrapado en la morgue, esperando a que baje la guardia para completarse. Las personas me preguntan por qué, siendo forense, terminé en un trabajo tan distinto, lejos de la sala de autopsias. No me atrevo a explicarles la verdad. Me limito a sonreír con un gesto forzado y murmurar algo sobre la tensión laboral. Solo mi subconsciente y yo sabemos que, tras aquel espejo en el baño de la morgue, vi mi reflejo moverse como si viviera. Y peor aún, siento que algo me susurró con la boca demasiado abierta: ahora yo haré la autopsia, contigo. No sé si podré escapar siempre. A veces, presiento que la morgue me reclama, o que mi doppelganger ronda el mundo tras los cristales, esperando el momento de interceptarme. He aprendido a no confiar en los reflejos. Es mi única defensa contra lo que mora al otro lado. Los cadáveres que abren los ojos. Jamás pensé que mi trabajo, tan marcado por la ciencia y la rutina, me llevaría a situaciones que desafiaban la lógica. Soy forense en una pequeña ciudad y durante años mi labor fue clara y sin matices sobrenaturales: recibir cuerpos, examinar sus causas de muerte, elaborar informes. Siempre consideré que lo único realmente inusual en mi profesión era la variedad de modos en que la vida humana puede extinguirse. Nunca hubiera imaginado enfrentarme a algo que trastocara mis convicciones más profundas. Mi primera sospecha de que algo extraño sucedía surgió de manera casi insignificante. Una noche, me encontraba terminando un informe de rutina sobre un caso relativamente sencillo. Un hombre había muerto en un accidente automovilístico, sin nada fuera de lo común. El cadáver, dispuesto en la bandeja de la morgue, aguardaba la autopsia formal al día siguiente. Por costumbre, hago un examen preliminar para cerciorarme de datos como la rigidez, la temperatura y demás signos post-mortem. Ese hombre tenía los ojos cerrados cuando lo depositaron. Sin embargo, al volver a verlo un rato más tarde, noté que sus párpados se habían abierto unos milímetros. Un hecho no tan atípico, dado que a veces, con la relajación muscular, suceden esas leves contracciones. Lo que me perturbó fue la impresión de un brillo casi imperceptible en su mirada, como si se hallara húmeda de nuevo. Parpadeé un instante y cuando volví a fijar la vista, seguía con los ojos entreabiertos, pero sin chispa aparente. Me sentí tonto por inquietarme y reacomodé cuidadosamente los párpados con un dedo, cerrándolos. Solo me tomé el trabajo de anotar en mis apuntes, mirada abierta en segunda revisión, sin darle más trascendencia. Después, salí a cenar algo ligero. Días más tarde, me llegó otro caso: un cuerpo hallado en un lago, con indicios de ahogamiento. Inicié la autopsia en una mañana silenciosa, sin personal extra, pues a veces las autoridades locales no contaban con más forenses de guardia que yo mismo. Mientras cortaba para extraer los pulmones, creí sentir un espasmo, un leve temblor de las manos del cadáver, como si se agitaran al compás de un impulso post-mortem. Mi mente quiso racionalizarlo: contracción nerviosa, un residuo eléctrico. Aún así, sentí un escalofrío. Con tanta manipulación, las reacciones cadavéricas no suelen lucir tan coordinadas. Fue el segundo indicio de que algo me pasaba desapercibido. Aquella noche, mientras trabajaba hasta tarde completando informes, me invadió un malestar difuso. El aroma de formol y desinfectante siempre me ha resultado tolerable, pero esta vez me provocaba náuseas, como si algo en el aire vibrara con hostilidad. Decidí dormitar en mi pequeña oficina, pues no valía la pena regresar a casa y volver al amanecer. El reloj marcaba cerca de las 2 cuando un repiqueteo en la puerta contigua me despertó. Me incorporé y apunté con mi linterna al pasillo. Nada ni nadie. O eso creí. Sin embargo, a lo lejos, distinguí la silueta de una camilla, y la sábana que cubría un cuerpo caía de modo extraño, casi como si algo la levantara desde dentro. Fui a inspeccionar con el pulso agitado. La sábana no mostraba nada raro al removerla: un hombre de mediana edad, con un golpe en la cabeza y rígido por la lividez.
Me quedé un rato, observando, intentando encontrar la fuente del repiqueteo. Sin respuestas, regresé a mi oficina, intentando borrar la imagen de mi mente. Conduje la autopsia al día siguiente sin hallazgos distintivos. No relacioné estas señales hasta que, una semana después, tuve una experiencia que sacudió mi mundo. Llevaba un mes recibiendo cadáveres con ojos abiertos, como si algo los despertara a mitad de mi autopsia. Decidí, por curiosidad y una pizca de paranoia, revisar las cintas de seguridad de la morgue durante las noches. Nuestro sistema de cámaras es básico, con un par de lentes en el pasillo principal y otra en la sala de autopsias. Lo hice sin informar a nadie, en la hora del almuerzo, esperando ver solo la imagen fija del cuarto vacío. Revisé la grabación de la noche anterior. Al principio, era un bucle de oscuridad y luz de emergencia parpadeante. De pronto, noté un ligero movimiento en la camilla del fondo. Uno de los cadáveres, que yo había examinado esa tarde, parecía alzar el torso muy lentamente y voltear la cabeza. Mi corazón se detuvo. Observé con los ojos tan abiertos como un animal acorralado. La figura se sentó con dificultad, echó un vistazo en dirección a mi oficina y en la neblina verde de la cámara nocturna distinguí cómo abría los ojos, fijos, mirando la puerta cerrada donde yo dormía. Parpadeé incrédulo, retrocedí el video, intentando creer que era un error de la lente. Pero en la repetición, la escena quedaba clara, el cadáver se levantaba y se quedaba allí, en posición erguida, un tiempo interminable, antes de caer de nuevo, quedando como si nada hubiera pasado. Ese patrón se repitió con otros cuerpos en noches distintas. Cuando no se sentaban por completo, abrían los ojos y giraban la cabeza, con un movimiento más suave. A veces parecía que charlaban entre sí, con gestos minúsculos. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, la garganta seca, el estómago retorcido. Me esforcé por mantener la racionalidad, no es normal, no se trataba de simples espasmos. Sin embargo, allí estaba la grabación, confirmando lo imposible. No hallaba explicación científica que justificara cuerpos sin vida moviéndose de ese modo, y no un mero espasmo, sino una sincronización que sugería intencionalidad. Mi angustia creció cuando, en una de las grabaciones, la cámara captó claramente cómo un cadáver me miró al pasar por el pasillo, con una leve sonrisa macabra, antes de recostarse otra vez. Comencé a dormir con la puerta de la oficina atrancada. Sin embargo, las noches se volvieron un tormento. Cada vez que el cansancio me vencía, soñaba que los cadáveres me vigilaban, con los ojos fijos y fríos, reclamándome algo. A veces, en el sueño, me encontraba operando a un cuerpo, y de pronto, se incorporaba y me susurraba al oído, su voz hueca clamando, «Estoy vivo, no me toques». Otras veces, uno de ellos abría la boca lentamente y de su garganta surgía un murmullo lejano. Al despertar, mi respiración era agitada, y me hallaba cubierto de sudor en la silla, la puerta bloqueada. El clímax de este horror llegó una madrugada. Tras una noche de múltiples autopsias, me encontraba exhausto. Cerré los ojos apenas un momento en mi oficina, la cabeza recostada en mis brazos. Tuve la impresión de oír ruidos suaves, casi como pasos descalzos sobre el piso. Con la piel erizada, quise ignorarlo. Pero los pasos se acercaron y mi corazón casi se detuvo al escuchar el chirrido de la manija de mi puerta. No se abrió, la había asegurado, pero repiqueteó como si algo la empujara. Con el estómago en la garganta, contuve la respiración, fingiendo seguir dormido. En una fracción de segundo, miré el umbral, noté un rostro pálido mirándome a través de la ventanilla mínima de la puerta, con los ojos abiertos e inyectados de una expresión carente de vida. Sus labios se curvaron en una mueca que podría interpretarse como una sonrisa horrenda. Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos. No me moví ni un milímetro, la adrenalina me ataba a la silla. Parpadeé, y esa figura desapareció sin un sonido. Fue la confirmación final de que no se trataba de una alucinación mía, sino de algo más. El siguiente día me atreví a revisar las cámaras otra vez, impulsado por el pánico. Descubrí una escena que superaba toda pesadilla. Varios cadáveres estaban sentados alrededor de la mesa de autopsias, con las cabezas orientadas hacia la puerta de mi oficina, como si se reunieran a observarme mientras dormía.
Uno de ellos, el más reciente, se levantó y se acercó a la puerta, colocando el rostro en la rendija, tal cual lo había visto. Me quedé petrificado, con el estómago hecho un nudo. A lo largo de la grabación, se mantuvo allí, inmóvil, su espalda encorvada de forma antinatural, la mandíbula floja, dejando ver un rictus maldito. Tras unos minutos eternos, todos volvieron a sus camillas y se acostaron, recubriéndose con la sábana, quietos como si nunca se hubieran movido. No pude soportarlo. Renuncié de inmediato, alegando problemas personales. Nadie entendió mi urgencia por huir. Rechacé la idea de denunciarlo, ¿quién me creería? Aun si mostrara los videos, me tildarían de loco, que alteré las grabaciones. Me marché de la ciudad intentando borrar de mi mente esa morgue. Sin embargo, no hallo descanso. Por las noches, mi subconsciente me repite esas imágenes con precisión dolorosa, los cuerpos que abren los ojos a medianoche, la sala de autopsias convertida en un teatro siniestro, mis pasos resonando mientras me vigilan con sus pupilas vacías. Llegué a otro estado, conseguí un empleo más tranquilo, alejado de la medicina forense. Pero mis sueños me hostigan igual. A veces me parece ver, en el rabillo del ojo, a un cadáver sentado en una silla, con la cabeza ladeada, observándome sin parpadear. O percibo el sonido de múltiples pies descalzos arrastrándose por un pasillo, mezclados con un suspiro hueco que repite mi nombre. Nadie lo oye salvo yo. Lo más aterrador es la persistente sensación de que, en alguna morgue, un nuevo cuerpo vuelve a abrir los ojos, gira la cabeza y me busca con la mirada, como si se hubiese ligado a mí un hilo maldito. Siento que no importa cuán lejos me esconda, las sombras de aquellos muertos no descansarán hasta arrastrarme de nuevo a su presencia, en esa sala fría donde viví mi peor descubrimiento. Y cada vez que recuerdo el leve temblor de las manos inertes, la sonrisa ambigua y los ojos clavados en mí, un escalofrío eterno se adueña de mis entrañas, sellándome en un terror que no desaparece con la luz del día. El cuerpo que apareció 2 veces. Jamás había presenciado algo tan desconcertante en mis años de trabajo como forense. Mi rutina era bastante predecible, recibía los cuerpos que llegaban de la policía o del hospital, los examinaba para determinar la causa de muerte y firmaba los certificados correspondientes. Aunque en ocasiones me topaba con casos peculiares, siempre hallaba una explicación dentro de lo racional. Sin embargo, todo cambió con la llegada de aquel hombre sin identificar. Esa tarde, me llamaron para realizar la autopsia de un sujeto que nadie reclamaba y que, al parecer, fue encontrado en la calle sin documentos. Presentaba heridas en las manos y un pequeño tatuaje en la nuca, semejante a un signo que no reconocí. No mostraba señales de violencia extrema, aunque su piel aparecía surcada de cicatrices antiguas, como si hubiera sufrido percances a lo largo de la vida. Lo analicé con calma, revisé sus órganos, apunté datos precisos: varón, edad aproximada de 40 años, complexión media. El nombre figuraba como NN en el registro. Al concluir, certifiqué la muerte por un paro cardiorrespiratorio ligado a un posible consumo de sustancias o una dolencia no tratada, pues no había señas externas muy concluyentes. Lo archivamos en la cámara frigorífica, en espera de que alguna instancia lo reclamase o que a los pocos días se dictaminara un destino para su cuerpo. Yo firmé el certificado y me dispuse a seguir con mis labores habituales. Me fui a casa sin mayor inquietud, pensando en que aquel hombre quedaría en el olvido como tantos otros sin familia conocida. Sin embargo, 2 noches después, me llamaron de urgencia a la morgue. Decían que había llegado un nuevo cadáver que requería atención inmediata. Acudí con la resignada tranquilidad de quien conoce su oficio. Al revisar la planilla, advertí algo insólito: la descripción del individuo, las cicatrices, hasta el tatuaje, todo coincidía con el hombre que había autopsiado. Me pareció un error administrativo, así que revisé los papeles con esmero. Pero, sorprendentemente, no había ninguna duplicación de archivo, figuraba como un caso recién ingresado, con fecha de esa misma noche. Me dirigí a la sala donde depositaron el cuerpo. Estaba envuelto en una sábana blanca y al desenvolverlo, me quedé sin aliento. Era él, con sus mismas marcas,
la misma piel macilenta y el tatuaje oscuro en la nuca, que me resultaba inconfundible. Su expresión facial era idéntica, labios entreabiertos, un ligero surco bajo uno de sus pómulos que había notado antes. Un escalofrío me erizó la nuca. ¿Cómo podía ser el mismo sujeto, si ya lo habíamos dejado en la cámara 2 días atrás? Mientras mi mente buscaba una explicación lógica, una persona con rasgos similares, un error, me invadía un recelo profundo. Esas cicatrices únicas no podían repetirse por casualidad. Agitado, corrí a la cámara frigorífica donde supuestamente permanecía el primer cuerpo. A cada paso, me temblaban las manos al girar los pomos, empujar las puertas, sentir ese aire helado que habitualmente me resultaba indiferente. Cuando al fin llegué al compartimento asignado, descubrí que estaba vacío. No había cuerpo alguno. Solo un letrero pegado con cinta, indicando que se trataba del caso NN, pero ningún rastro de él. Confundido, me apresuré a revisar los registros internos. Nadie había firmado su salida. El sistema no mostraba solicitudes de traslado ni incineración. Tampoco figuraba en las celdas contiguas. El cuerpo simplemente se esfumó. El supervisor de guardia se acercó al oír mis murmullos y me inquirió con un tono hosco. Le expliqué la situación con nerviosismo, mas su rostro reflejó incredulidad. Le pedí que revisáramos juntos las cámaras de seguridad, con la esperanza de que alguien explicara el retiro del cuerpo. Fuimos a la sala de monitores y adelantamos la grabación de la noche anterior. Ahí vimos, a eso de las 3 de la madrugada, como la cámara de la zona de refrigeración se llenaba de estática, un chisporroteo que duró un par de minutos. Al recobrar la imagen, la puerta de la cámara lucía abierta y en el suelo se veía un trazo oscuro que no podía definirse del todo. Luego, de nuevo, la cámara se nubló y cuando se aclaró, la puerta estaba cerrada sin rastros de actividad. No observamos a nadie entrando ni saliendo. No había explicación aparente. Y para colmo, al acercar el zoom digital, distinguimos un rastro de sangre en el piso, un patrón que, tras examinarlo con atención, formaba mi nombre. Me recorrió un terror indescriptible. Parecía una advertencia o una forma de hacerme responsable de algo que no comprendía. El supervisor no supo cómo reaccionar. Hasta llegó a plantear la posibilidad de un intruso, un saboteador que jugase una broma macabra. Sin embargo, no teníamos indicios de un acceso forzado al edificio, ni huellas de alguien merodeando. Me abandonó con su escepticismo, y yo me quedé más desamparado que nunca, obligado a continuar mi labor, pero con la conciencia encendida de preguntas sin respuesta. Miré nuevamente el nuevo cuerpo, el mismo hombre, recostado en la mesa de metal. Su tez lucía aún más gris, y la cicatriz en su brazo coincidía al milímetro con la que ya había documentado. Aún conteniendo el pánico, hice un examen superficial para ver si presentaba diferencias, nada relevante, ni otras heridas, ni marcas de violencia adicional. Lo único nuevo era una mancha oscura en el cuello, como un hematoma. No me atrevía a iniciar la autopsia formal. Me cercioré de que sus ojos estuvieran cerrados, con un temblor en mi respiración. Parecía inerte, pero en mi interior latía la idea de que en cualquier momento despertaría o se movería, como una pesadilla hecha carne. Volví a la morgue al amanecer, después de un par de horas de sueño intranquilo en mi oficina. Quise creer que, con la luz del día, la locura de la noche se esfumaría. Sin embargo, al ingresar a la sala donde dejamos el cuerpo, advertí otro golpe a mi cordura. Había un rastro húmedo en el piso, como huellas de pies descalzos, que partía de la camilla y se perdía hacia la puerta trasera. Y la camilla lucía vacía. Ya no estaba el cadáver. Una vez más, la realidad me abofeteaba sin piedad. El mismo individuo había llegado 2 veces, desaparecido otras tantas, y en una de ellas dejó escrito mi nombre en sangre. Me costó contener el impulso de gritar. Revisé la puerta trasera y la encontré entreabierta, sin signos de manipulación externa. Miré el pasillo, que daba a un patio interior con muros altos. Nadie a la vista. Pregunté a los vigilantes y de nuevo negaron cualquier anomalía, salvo algunos cortes repentinos en las cámaras de seguridad. Pasé la jornada atado a una mezcla de paranoia y una confusión que me anudaba el estómago. Esa noche,
me quedé en la morgue deliberadamente, decidido a resolver el enigma. Revisé las grabaciones en tiempo real, sin confiarlas a los sistemas automáticos. Pasaron las horas sin novedad. De pronto, cerca de la medianoche, en la pantalla que apuntaba al pasillo de refrigeración, vi un parpadeo de estática. Me incorporé, con el corazón a punto de saltar del pecho, y corrí hacia allí con la linterna. Cuando llegué, escuché un murmullo bajo, inentendible, que parecía provenir de la puerta misma. Abrí con cautela, y en el marco interior detecté una silueta, la del hombre sin nombre, que me miraba con sus ojos entrecerrados, la cabeza ladeada. Un miedo atroz me inmovilizó. No podía comprender cómo un cadáver podía ponerse en pie. Le apunté con la linterna y su piel se veía pálida, con coágulos en el rostro. Su boca se entreabrió y parecía pronunciar algo, pero no emitía sonido. En un acto reflejo, encendí las luces y al instante, la figura se desvaneció como una sombra rota. Salí corriendo, presa de una adrenalina que me explotaba en la cabeza. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nadie comprendió mis motivos, y no me importó. Abandoné la forensía y busqué un empleo que no rozara la muerte. Desde entonces, vivo atormentado por la duda. ¿Fue un fenómeno de ultratumba, un muerto que regresa sin explicación humana, o un complot macabro? Solo sé que cada vez que cierro los ojos por la noche, distingo la silueta de ese hombre, con la misma cicatriz en su brazo, la mirada inerte, y una mueca que señala mi nombre con un susurro carente de voz. Me pregunto si en algún recodo del mundo, ese cadáver camina en busca de otro forense, o si la pesadilla vendrá a mí otra vez, intentando arrastrarme junto a él a un destino peor que la simple muerte. La gente me pregunta por qué me aparté de una profesión estable y supuestamente basada en la ciencia. Nunca les cuento la verdad, la vez que firmé 2 certificados para el mismo muerto, la vez que sus ojos vacíos me siguieron y me obligaron a enfrentar lo que yace más allá de la razón. A mí me basta con quedarme en silencio, recordando la sangre en el suelo formando mi nombre, el cuerpo que aparecía en mi mesa con la misma piel surcada de heridas y su desaparición sin rastro alguno. Ese recuerdo basta para no dejarme dormir con la luz apagada. Y es que, al final, la muerte es un misterio que puede romper sus propias reglas cuando menos lo esperas, mostrando la fragilidad de nuestra certeza en lo natural. La llamada desde la nevera. Cada vez que recuerdo aquella madrugada, mi piel se eriza y el corazón me martilla con una intensidad que no disminuye, por más que pasen los días. Durante años, me acostumbré a la soledad y el silencio de la morgue en la noche. Pensé que nada podía sorprenderme, he visto accidentes horribles, desfiguraciones imposibles de procesar y cadáveres en estados indignos de mención. Pero la ciencia forense me daba una ruta de explicación para todo. O eso creía. Hasta que recibí esa llamada telefónica en la penumbra de la sala de autopsias. Eran cerca de las 2 de la mañana. Me hallaba terminando un reporte de un caso que había llegado pocas horas antes, un hombre de unos 40 años, hallado sin vida en un callejón. Las circunstancias parecían normales a primera vista, posible sobredosis o un ataque cardíaco, nada demasiado anómalo. Lo revisé con el cuidado usual y dejé su cuerpo en la cámara frigorífica, esperando concluir el papeleo al día siguiente. La noche transcurría en un silencio sepulcral, interrumpido por el zumbido leve de las lámparas fluorescentes que iluminaban el pasillo. Casi estaba quedándome dormido frente a la computadora cuando el teléfono sonó. Fue un sonido brusco, chirriante, que me puso la piel de gallina. No suelen llamar a la morgue a esa hora, salvo emergencias de la policía, así que me apresuré a contestar. Al descolgar, escuché una respiración temblorosa, llena de un eco inquietante. Esperé unos segundos, y en un murmullo suave, una voz frágil soltó: «No quiero estar aquí, hace frío». Mi reacción inmediata fue pensar que se trataba de una broma pesada. Aún así, mi corazón se aceleró. Pregunté con la voz más firme que pude: «¿Quién habla?». El silencio persistió unos instantes, y luego la voz pronunció mi nombre. Sí, no era un genérico, dijo con nitidez mi nombre completo, con cada letra bien marcada.
Aterrado, colgué el teléfono casi de un tirón. Mi respiración se aceleró y un escalofrío me recorrió la columna. ¿Quién podría conocerme tan bien, llamando a esa hora, con un timbre lastimero y afirmando tener frío? Luché contra el instinto de correr de la morgue y preferí comprobar si era un error en la línea o algún gracioso. Recolgué el auricular y apagué el monitor. El ruido del ventilador de la computadora me pareció intolerablemente alto. Me puse de pie y eché un vistazo a la sala contigua, donde suelen dejarse los informes en un archivador metálico. Todo parecía en orden, la luz mortecina seguía iluminando el lugar. Pero al mirar el pasillo que daba a la zona de la cámara frigorífica, distinguí un tenue parpadeo en la bombilla, algo que no noté antes. No sé de dónde saqué la valentía, pero, con el corazón en la boca, avancé hacia la cámara. El pasillo se alargaba, mis pasos resonando en la losa. Al fondo se ubicaba la gran puerta metálica que daba al interior de la nevera, donde se conservan los cuerpos en compartimientos numerados. Estaba cerrada, como la había dejado, con la luz pequeña de encendido titilando verde. Me acerqué sin dejar de notar un extraño hedor, como si algo se hubiese podrido en un rincón. Tomé aire para serenarme y abrí la puerta de golpe, esperando no encontrar nada fuera de lo común. La nevera exhaló su ráfaga helada en mi rostro, acompañada de un silencio demasiado denso. Di un paso en el interior, iluminado por un fluorescente tenue. Miré en derredor, los casilleros donde se alojan los cuerpos, todos cerrados, excepto el del último caso que había llegado. Me acerqué a verificar que todo estuviera en su sitio. El susodicho cuerpo continuaba dentro, envuelto en una sábana fina. Le eché un vistazo rápido, notando que sus labios se habían curvado en un leve gesto que, de inmediato, asocié con la rigidez post-mortem, aunque me resultó más parecido a una mueca. No escuché voces, ni vi nada sobresaliente, hasta que, con la linterna, enfoqué por casualidad un casillero al fondo que me parecía entreabierto. Al acercarme, contemplé un fenómeno espeluznante. Los pies del cadáver, con una etiqueta en el dedo gordo, colgaban ligeramente hacia afuera, como si el cuerpo se hubiera movido. Mi corazón dio un vuelco. Con el pulso temblando, me dispuse a empujar la camilla de vuelta. Fue entonces que noté otro detalle: sus manos descansaban sobre el pecho en posición de oración, algo que no recordaba haber observado previamente. Y un rastro de humedad en el rostro sugirió lágrimas secas en sus mejillas, como si hubiera llorado tras la muerte. Me sobresalté, di un paso atrás, y en ese instante, el teléfono de la morgue sonó de nuevo. El sonido me perforó el cerebro. El auricular de la pared, a unos metros de mí, vibraba con su tono agudo. Sentí que el corazón me palpitaba tanto que se me cortaba la respiración. En un acto reflejo, corrí a atenderlo. Al descolgar, la misma voz, con un susurro lastimero, repetía: «Tengo frío». Y luego, antes de que pudiera hablar, la comunicación se cortó de golpe, dejando un pitido fúnebre. Ya no dudaba, algo imposible estaba ocurriendo. Miré la hora, pasaban de las 3 de la madrugada. Allí me quedé, petrificado. De pronto, escuché un chirrido metálico, el sonido de una puerta cerrándose. Volví a la cámara frigorífica y encontré la puerta principal cerrada desde dentro, como si alguien hubiese activado el candado interno. Golpeé con fuerza, gritando el nombre de algún compañero, pero nadie respondió. La desesperación me anegó los sentidos. Podía sentir que, tras esa puerta, la fuente de mi espanto seguía su actividad macabra. Cuando, al fin, rompí la cerradura con ayuda de una barra, entré sobresaltado, respirando con dificultad. Miré los casilleros, uno por uno, todos cerrados, excepto el del cuerpo que me generaba sospechas. Abrí con temor y encontré la bandeja vacía. En su lugar, quedaba un reguero de líquido pálido, como resto de fluidos corporales. Mi mente se negaba a asimilarlo. ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Cómo se había movido? ¿Cómo se cerró la puerta sin un vivo que la manipulase? A la mañana siguiente, me presenté como si nada en la oficina del director. Quise reportar la anormalidad, pero no me atreví a contar la parte sobrenatural. Dije que, en la noche, alguien entró a la nevera y se llevó un cuerpo. El director me miró con recelo, exigiendo pruebas. Revisamos las cámaras de seguridad, pero,
Casualmente, las de la zona del pasillo y la nevera habían fallado, mostrando horas de estática. No existía registro del cuerpo. Ni siquiera aparecía en la base de datos. El expediente decía sin nombre, sin detalles, y se borró como si nunca hubiera llegado. Solo mis recuerdos y mis escalofríos atestiguaban su existencia. Desde entonces, no he vuelto a tener una guardia tan larga en la morgue, pues solicité cambio de turno. Sin embargo, me atormentan pesadillas recurrentes. En mis sueños, escucho el teléfono sonar y al contestar, un murmullo triste exclama que siente frío. Después, veo al cadáver con los ojos abiertos y lágrimas de hielo corriendo por sus mejillas. Algunas noches, la imagen se repite tan vívida que despierto gritando, convencido de que la llamada suena en mi habitación. Un día, revisé el escritorio y me topé con un anónimo: ahora que sabes, ya no hay vuelta atrás. Me llevé las manos a la frente, comprendiendo que la historia no había concluido. Desde la computadora, busqué reportes antiguos de gente muerta en condiciones extrañas, sus cuerpos hallados en morgues distintas, pero con detalles similares. Solo encontré rumores, nada sólido. Dicen que hay un muerto sin nombre que recorre las morgues, buscando a quien atienda sus llamadas, un espíritu atrapado en la gélida prisión de la muerte. Vivo con esa angustia, dudando de mi cordura. Cada vez que suena el teléfono en la morgue, contengo la respiración, temiendo oír la voz lastimera susurrando mi nombre. Cada vez que reviso las cámaras frigoríficas, vigilo la posición de las manos de los cadáveres, temiendo verlas en plegaria y rastros de lágrimas secas en sus rostros. Y, en las madrugadas, aun si estoy en casa, siento que alguien me observa a través de las paredes, un ser atrapado en un frío eterno que clama por ayuda a través de llamadas imposibles. Cuento esta experiencia con la esperanza de desahogar la pesadumbre que me causa. Sé que muchos no creerán que un cadáver pueda manipular teléfonos o moverse a su antojo. Tal vez lo atribuirán a mi estrés y mi culpa por manipular cuerpos inertes cada día. Pero yo lo viví, experimenté ese terror inconfundible, escuché esa voz al otro lado de la línea, sintiendo como un fragmento de la muerte se colaba en mi vida. Y ahora, tarde en la noche, cuando apago las luces y el silencio de la morgue me envuelve, me pregunto si el teléfono volverá a sonar. Me pregunto si un nuevo cuerpo sin nombre estará esperando en la nevera, con un susurro que pronuncia mi nombre, recordándome que el frío de la muerte no se alivia con un informe de autopsia. De ser así, no tengo certeza de poder afrontarlo nuevamente. El expediente. La noche anterior había sido extenuante. Terminé mi último informe pasadas las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo por la luz blanca y el café que me enervaba el pulso. No tuve ganas de ir a casa, así que me recosté en la camilla de prácticas para intentar dormir un rato. El ambiente de la morgue a esas horas era tan silencioso que, a veces, cualquiera juraría que el tiempo se estanca entre los pasillos fríos y los nichos metálicos. Sin embargo, la calma era engañosa. En mi trabajo de forense, sé que la muerte muchas veces irrumpe con mensajes que uno no desea interpretar. Desperté cuando alguien golpeó suavemente la puerta del laboratorio. Aún entumecido, revisé la hora, casi las 7 de la mañana. Un compañero me dijo que habían traído un nuevo cuerpo sin identificación, un NN más para la larga lista de desconocidos. Me incorporé, me ajusté la bata y sentí un ligero mareo, preludio de la pesadez que me acompañaría todo el día. Revisé en un archivador la ficha de ingreso para saber al menos la descripción. Para mi sorpresa, donde debería figurar el nombre, alguien había escrito, con letra tosca, la palabra usted. Me costó tragar al leerlo. Al preguntarle al compañero si se trataba de un error o una broma, él se limitó a encogerse de hombros, diciendo que así lo había recibido de la ambulancia que entregó el cuerpo, sin información adicional. Decidí no darle demasiada importancia, anoté sin nombre en la lista de pendientes y me dispuse a procesar el cadáver. Mi costumbre es fotografiar primero la bolsa negra, documentar las etiquetas, pero esa mañana sentía una incomodidad que no logré explicar. Todo parecía más gris, como si la iluminación hubiese perdido fuerza. Abrí la bolsa y examiné el cuerpo.
Se trataba de una persona adulta, complexión promedio, rasgos neutrales que no daban pista de su origen. La piel mostraba una tonalidad pálida, casi cenicienta, y no se apreciaban señales visibles de violencia externa. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda cuando fijé la vista en su rostro. Los párpados cerrados daban la impresión de un sueño cargado de tensión, algo que no había visto antes de esa forma en un cadáver. Me armé de valor y comencé el registro fotográfico. Lo usual, capturar cada ángulo, cada rasgo. Terminado ese paso, me dispuse a iniciar la autopsia. Antes de prender el bisturí eléctrico, eché un vistazo a la ficha otra vez, como para confirmar si nada se me escapaba. Continuaba leyendo, identificado como usted. Edad desconocida. Causa aparente de muerte, incierta. Hallado en zona urbana. Sentí un disgusto irracional con esa broma, o lo que fuera. Luego me dije a mí mismo que tal vez era una macabra ironía de alguien con un humor sombrío. No obstante, un leve temblor en mi mano indicaba que la situación me perturbaba más de lo que admitía. Me coloqué los guantes y tracé el primer corte en el tórax, una incisión mediana para examinar las cavidades. Tan pronto como la hoja penetró la piel, sentí un punzón de dolor agudo en mi propio pecho, como si algo me cortara al mismo tiempo. Me sobresalté y solté el bisturí, llevándome la mano libre a esa zona. La punzada se desvaneció en un segundo, pero dejándome con la respiración agitada. Desconcertado, miré alrededor. ¿Podría haberme lastimado con la herramienta? No tenía rastro de sangre ni rasguño visible, pero la molestia persistía, un latido doloroso dentro de mí. Quise convencerme de que era un calambre o la tensión acumulada tras tantas horas sin dormir. Retomé el instrumento y con más cuidado probé un segundo corte, esta vez en la parte abdominal. Al hacerlo, un ardor lacerante me estalló en el vientre, como si me atravesaran con el mismo bisturí. Grité en voz baja, casi sin entender qué sucedía. Miré mi abdomen por encima de la ropa, percatándome de que no había herida superficial. Y sin embargo, el dolor era real, punzante, tan intenso que tuve que retroceder, casi tirando los instrumentos. Se me enfriaron las manos, y mi corazón latía desbocado. Jamás presencié algo semejante, cada corte que intentaba, yo lo sentía en carne propia, como una réplica exacta del golpe. Decidí abortar la autopsia. Cubrí el cadáver con la sábana, temiendo que alguien me viera en ese estado de pánico. Sencillamente no podía continuar. Mi mente iba a 1000 por hora, buscando un razonamiento físico que explicara aquello. Quizás era un ataque de pánico o un desdoblamiento psicosomático. Pero nada sonaba convincente ante la crudeza de aquel dolor que coincidía con la hoja del bisturí. Me quité la bata y me encaminé a mi oficina, empeñado en sentarme, respirar y tal vez llamar a un colega para pedir ayuda. Justo cuando abrí la puerta, vi algo en mi escritorio que no estaba antes, un sobrecolor pardo. Me acerqué con recelo y lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano con letra apretada. Decía, ahora sabes cómo se siente. Nos vemos pronto. Sentí un hormigueo en mi nuca, como si una presencia maligna se colara por el pasillo. Sabía que en ese instante, mi realidad y mi cordura habían dado un vuelco. El horror me atrapaba en su red. Pegué un salto cuando alguien golpeó la puerta. Mi compañero entró para preguntarme si todo estaba bien. Le rogué que me dejara a solas, aduciendo que sufría un mareo. Asintió sin más preguntas y se marchó. Yo, temblando, releí la nota, una y otra vez, buscándole un sentido. ¿Ahora sabes cómo se siente? ¿Se refiere al dolor que sentimos cuando diseccionamos un cuerpo? ¿Qué clase de fuerza o entidad puede enlazar mi cuerpo con el de un cadáver para que cada incisión me hiera a mí también? Había un matiz de venganza sobrenatural en esas palabras. Abrí de nuevo la base de datos, intentando averiguar cómo llegó ese cuerpo y quién entregó su documentación. Sorprendentemente, no había rastro del ingreso. El sistema electrónico mostraba un hueco en el horario, como si nadie lo hubiera registrado. Solo un informe adjunto escueto, sin nombres de personal ni sellos oficiales. Me quedé en shock. Parecía que el cadáver había aparecido de la nada en mi morgue, sin ningún protocolo.
Intenté comunicarme con la administración, mas no obtuve respuesta satisfactoria. Fue como si un velo de silencio tapara las fisuras de la burocracia. La tarde transcurrió en un limbo. Evité acercarme al cadáver. Mi mente me repetía que, si intentaba de nuevo autopsiarlo, el dolor regresaría, o peor, me dejaría un daño irreparable. Al caer la noche, mi respiración se aceleraba con solo pensar en quedarme a solas con el cuerpo. Sin embargo, no tenía alternativa inmediata. Me obligué a entrar al quirófano de la morgue otra vez, esta vez con la intención de mover el cadáver a la cámara refrigerada y posponer su examen. El lugar estaba en silencio, iluminado por las lámparas blancas. Avancé con cautela, mirando de reojo la camilla donde yacía cubierto con la sábana. Cuando estuve a 1 metro de él, noté que la sábana se inflaba levemente, como si alguien respirara por debajo. Mi sangre se heló. Retrocedí por instinto y de pronto la sábana se aplanó. Tragué saliva e hice acopio de valor para retirar esa tela. Encontré el cuerpo en la misma posición, pálido, inerte, sin rasgos alarmantes. Pero los ojos, que en la mañana estaban cerrados, se hallaban abiertos, observándome con una mirada vacía. Al verlos, sentí un estallido de dolor en mi pecho, similar al que sentí con la primera incisión, pero esta vez no había bisturí involucrado. Solté un gemido ahogado, y el corazón me latió como si me resquebrajara por dentro. No hubo tiempo de más. Yo grité y eché a correr. Abandoné la morgue, con el cadáver a medio exponer y la puerta abierta de par en par. No podía quedarme un segundo más. Me encerré en mi oficina, y en la penumbra, me acurruqué contra la pared, intentando no perder la cordura. Con las horas, la desesperación me llevó a tomar mis cosas y huir del edificio sin dar explicaciones a nadie. Anduve por la ciudad sin rumbo, con la mente sumida en la confusión y el terror. Al día siguiente, cuando regresé, me informaron que un cuerpo desconocido había sido reclamado durante la madrugada por una presunta agencia funeraria, sin dejar papeles. Y en la morgue no quedaba nada referido a usted. Nadie sabía de la nota ni del suceso. Me lo callé, asumiendo que pocos creerían mi historia. Desde entonces, vivo con la sospecha de que algo se presentó ante mí, una presencia que rompió la barrera entre la muerte y la conciencia, devolviéndome el dolor que causamos al diseccionar. En mis noches, el recuerdo del bisturí y la sensación de ser yo quien sufría cada corte me roen el alma. Cuando duermo, veo su cuerpo observándome con ojos abiertos, y una voz me repite, ahora sabes cómo se siente. Nos vemos pronto. Temo que algún día, un nuevo expediente sin nombre llegue a mis manos, y al abrirlo, el nombre de usted aparezca de nuevo, sellando mi destino en un pacto de dolor infinito. Cada vez que echo mano a un bisturí, me estremecen remordimientos, temiendo sentir la misma punzada en mi propia carne y encontrar, tras la autopsia, un sobre con otro mensaje. De algo estoy seguro, la muerte y sus secretos no siempre se quedan en la mesa de disección. A veces, vuelven, para enseñarte cuán frágil puede ser la seguridad en la que vives. El cuerpo que no era humano. No sé en qué momento comencé a perder la línea entre lo real y lo imposible. Mi vida, dedicada a la ciencia y al estudio minucioso de la anatomía, me había preparado para observar todo tipo de anomalías corporales. Creía que no existía nada bajo mi bisturí que pudiera sorprenderme de verdad. Sin embargo, la noche en que recibí en la morgue el cadáver que apareció flotando en un lago, supe que el mundo que creía entender tenía aristas que jamás había imaginado. Cuando me llamaron para inspeccionar aquel cuerpo, el forense de guardia me dijo que se trataba de un hallazgo peculiar. Lo encontraron unos pescadores al amanecer, atrapado en unas redes. Al transportarlo a la morgue, notaron que, a pesar de tener rasgos humanos externamente, había algo extraño en sus extremidades, como un ligero temblor que no se atribuía a un reflejo post-mortem normal. Yo sentí una curiosidad casi morbosa, pues en mi experiencia, al morir y pasar horas en el agua, el cuerpo sufre hinchazón, palidez, arrugas, pero no un movimiento propio. Lo recibí al filo de la medianoche.
El ambiente del laboratorio era el habitual, luces blancas, el zumbido lejano de un refrigerador y la penumbra del pasillo a mis espaldas. Me puse la bata y ajusté las herramientas, escalpelo, pinzas, tijeras. Inicié con la observación externa. La piel presentaba un tono grisáceo, aunque no mostraba esas arrugas pronunciadas que esperaría tras la inmersión. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de marcas identificables. Ni huellas dactilares definidas ni cicatrices. Me pareció sumamente inusual. Tomé una muestra del cabello enmarañado para su posterior análisis y empecé la autopsia con la rutina de incisiones. Al primer corte en la caja torácica, noté que la piel cedía con una facilidad que me resultó incómoda, como si estuviera apenas sostenida. Aún así, pensaba que quizás se debía a un avanzado estado de descomposición. Abrí el tórax esperando encontrar pulmones encharcados, un corazón hinchado y otros signos de ahogamiento. Para mi sorpresa, me topé con una especie de masa gelatinosa, con una tonalidad oscura y un ligero brillo, que pulsaba. Emanaba un aroma viscoso que me erizó la piel, mezcla de cieno y sangre podrida. Me quedé paralizado unos segundos, el escalpelo en el aire, sin saber cómo reaccionar. La masa se contorsionó de forma imperceptible, como si recibiera mi luz y reaccionara a ella. Era algo imposible de encajar en mi formación médica. No distinguí costillas verdaderas, ni cavidades cardíacas. Simplemente una capa gelatinosa que se fusionaba con la parte interna de la piel. De pronto, me surgió la pregunta de si en verdad se trataba de un cuerpo humano. Tragué saliva y continué, con manos temblorosas, intentando separar la masa para buscar algo que indicara un sistema orgánico reconocible. El bisturí patinó sobre esa cosa, y mi corazón dio un brinco cuando vi que la gelatinosa materia se hundía brevemente y luego se retraía, como una criatura viva defendiéndose. Lo siguiente me dejó incrédulo, un sonido burbujeante se emitió desde el interior, igual al susurro de un lodo que hierve. La masa se sacudió con más fuerza y tuve el impulso de retroceder. En mis años de experiencia, jamás hallé un fenómeno tan extraño. Por un segundo, pensé en correr, pedir ayuda, pero algo en mí anhelaba descubrir la verdad de aquello. Examiné la zona con la linterna y noté diminutos filamentos translúcidos que se hundían en la capa subcutánea, como si fuesen tentáculos microscópicos. Intenté retirar un fragmento con la pinza, y la masa palpitó, liberando un fluido entre gris y negro que expelió un olor repugnante. Tuve que cubrir mi boca, mareado por ese hedor. Sin embargo, mi curiosidad me empujó a seguir. Contuve el pánico y extraje un pedazo, depositándolo en un frasco para futuros análisis. Cuando dirigí la mirada de nuevo hacia la cavidad torácica, vi algo que me descompuso, la masa parecía regenerarse donde le había quitado un trozo, y se desplazaba lentamente, como si quisiera salir de la cavidad. Me costaba aceptar la escena. Era como si un ente vivo hubiera poseído ese supuesto cadáver, vistiéndolo de piel humana. Quise creer que era un fenómeno post-mortem muy raro o un caso de parasitismo desconocido, pero mi raciocinio temblaba. Al recuperar el aliento, me dije que debía grabar o fotografiar. Fui a buscar mi cámara a un par de metros de la mesa. Fue un error. Di la espalda al cuerpo por escasos segundos, y cuando volví, la masa ya no estaba dentro del tórax. Noté un surco brillante en la mesa, como un caracol gigante hubiera pasado. Con el corazón martilleándome, atisbé un destello oscuro arrastrándose por la orilla de la camilla. Pasmado, vi cómo esa cosa caía al suelo, sacudiéndose con un chapoteo viscoso, y de pronto cobró forma, una forma indefinida pero que parecía componerse de varias prolongaciones que se alzaban. No pude más. Un terror tan crudo me subió a la garganta, obligándome a dejar escapar un alarido. La masa se detuvo, palpitando. Un murmullo hueco se escuchó, semejante a mi nombre susurrado, inundado de humedad y un eco malsano. Retrocedí hasta la puerta, tropezando con las sillas. Mi voluntad se quebró. Giré el pomo con desesperación y corrí por el pasillo, sin importarme los protocolos, dejando atrás todo, guantes, herramientas, la luz encendida. Salí al pasillo principal y me dirigí a la zona de las oficinas, donde esperaba hallar al guardia nocturno o a cualquier empleado que me ayudara.
Apenas encontré a un auxiliar en su cubículo, con los auriculares puestos, ajeno a mis gritos. Le conté, agitado, que algo salió del cadáver, una masa moviéndose. Me miró incrédulo, dudando de mi estabilidad mental. De todos modos, fuimos a la sala. Al llegar, la camilla estaba vacía, y el líquido que goteó en el suelo era escaso, casi seco. Del supuesto cadáver no quedaba rastro. El auxiliar me lanzó una mirada de desconcierto. Iniciamos una búsqueda en la morgue, abriendo pasillos y neveras, sin éxito. El auxiliar me interrogó sin creerme. Mi explicación sonaba enloquecida, hablaba de un organismo gelatinoso que se arrastraba susurrando. No me extrañó que pusiera en duda mi historia. Revisamos las cámaras de seguridad, pero de pronto, las grabaciones de ese lapso se corrompieron. El supervisor, alertado, me reprendió por causar alboroto. Amenazó con despedirme si persistía con fantasías, pero yo sabía lo que vi. Tuve que volver a casa con la mente hecha un caos. Al intentar dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía el torso abierto del supuesto cuerpo y esa masa informe escapando. Sentía que algo se había fijado en mí, que su susurro resonaba en la oscuridad de mi habitación, citando mi nombre con un arrastre húmedo. Las noches siguientes no pegué ojo. Cada crujido en las paredes me hacía estremecer, temiendo que la gelatina maldita irrumpiera en mi sala. La desesperación me llevó a investigar. Revisé reportes policiales sobre cuerpos hallados en lagos. Encontré una nota vaga de un cadáver no identificado, presuntamente un migrante, sin papeles ni rasgos definibles. Hablaba de un cuerpo que parecía de textura extraña. Ningún informe oficial detallaba la autopsia. Sentí un escalofrío al imaginar que, al no pertenecer a un ciudadano registrado, su caso quedó en las sombras, destinado al olvido. Y yo, que vi su interior, me convertía en el único testigo de lo inimaginable. Un par de semanas pasaron y no tuve más señales del ente. Empecé a creer que quizás huyó a un lugar remoto o se desintegró. Sin embargo, una noche, mi corazón casi se detuvo, desperté con un ruido sutil, algo rozando el suelo de mi habitación. Abrí los ojos y, en la penumbra, discerní una forma flotante, una masa oscura que reptaba hacia mi cama. Paralizado, no pude reaccionar, solo escuché un murmullo viscoso, mi nombre repetido en un tono espectral. De un impulso, salté y encendí la luz. No había nada, salvo un rastro de humedad en el suelo. Esa fue la última gota que rebasó mi paciencia. Al día siguiente, renuncié al empleo. No di explicaciones, no me importaba la reputación. Prefería largarme antes de que me hallaran sin vida o algo peor. Me mudé a otra ciudad, cruzando la frontera de mi cordura. Aún así, el recuerdo me sigue, el presentimiento de que esa cosa buscará terminar lo que inició, un lazo siniestro que forjó al saborear mi energía de terror o mi proximidad en la morgue. Ahora, cada vez que oigo en las noticias sobre un cuerpo encontrado en un lago con detalles extraños, me recorre un escalofrío. Me pregunto cuántas masas similares vagan, ancladas a huéspedes desconocidos, fingiendo ser humanos para infiltrarse en cualquier rincón de la sociedad. Siento que, con el éxodo de migrantes sin registro, estas criaturas encuentran un caldo de cultivo en las sombras, usurpando identidades que nadie reclamará. Me despierto sudando, preguntándome si, en algún rincón, esa masa me observa, habiendo tomado forma de un nuevo cuerpo, recordando mi nombre en un murmullo húmedo. No tengo pruebas, salvo mis cicatrices mentales. Quien me escuche puede creer que enloquecí. Yo solo sé lo que experimenté, un cadáver en apariencia humano, pero por dentro vacío de órganos y lleno de una gelatina palpitante. Y en el instante más aterrador de mi vida, esa gelatina cobró vida, arrastrándose con una intención que jamás comprenderé. Aun si me llaman lunático, yo relataré esta historia y dejaré constancia de que, tras lo aparente, puede haber horrores que se alimenten del anonimato y la fragilidad de los sin papeles, borrando toda pista y dejando solo un sudor frío en la memoria de un forense. Así vivo, con la certeza de que el lago sigue ahí, tal vez guardando más de estos engendros. Y yo, exiliado de mi vocación y con el pulso tenso, me uno a la lista de supervivientes que no encuentran sosiego en las noches.
A veces cierro los ojos y oigo otra vez ese susurro pegajoso llamándome, arrastrándose por el suelo, acercándose a mi cama. Mis manos se crispan, me revuelvo en sábanas empapadas de un terror que no se disipa con el alba. Tal es mi legado desde que abrí aquel cuerpo que no era humano, y dejé que un pedazo de su oscuridad se filtrara en la mía.